Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les saludo desde aquí, desde Manuel. Primero, hermanos, agradeciéndoles las muestras de cariño que han tenido por su servidor. La verdad, hermanos, es que es bonito cuando uno recibe una palabra, un presente, pero quiero decirles, hermanos, que lo más valioso que yo puedo atesorar de todo esto son ustedes mismos como iglesia, hermanos. Estos tiempos difíciles, raros, complicados, ah, se han convertido en una buena oportunidad de parte de Dios para que nosotros podamos dar evidencia, dar testimonio en nosotros mismos, ya no a la gente de afuera, ya no a otras personas, nosotros mismos podernos dar, permítanme decirlo así, podernos dar testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios, hermanos. Y creo que esto es una buena oportunidad porque si nosotros mismos en ese autoanálisis encontramos que algo no está muy bien, lo he dicho siempre y lo reitero en esta ocasión, no soy ni yo ni nadie quien debamos juzgar a alguien por lo que hace, salvo que se esté atendiendo como una disciplina. Entonces ahí es otra cosa. Pero en lo personal, nadie tiene la facultad de poder juzgar a los demás por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Bueno, creo que eso es entendible. Entonces, hermanos, lo que yo quiero reiterar es que ustedes son lo más especial que tengo yo como individuo, obviamente después de mi familia. El Señor ni se diga, eso no está en discusión. Estoy hablando de las cosas humanas. Ustedes son lo más importante. Ustedes se vuelven el objetivo de mi vida, el propósito de mi vida. Porque el propósito de mi vida, si bien es cierto, no son las personas, sino el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene que manifestarse en nuestras evidencias, en lo que nosotros hacemos, hermanos. Y por ello les digo estas palabras. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño. Estoy preocupado por la situación. Estoy preocupado por las cosas. Estoy preocupado y se los digo delante del Señor. Miren que lo estoy grabando. Me preocupa cómo pueda estar cada uno de nuestros corazones. Me preocupa. Y yo quisiera compartirles, hermanos, en esta hora un par de citas bíblicas que son bien importantes y que vienen mucho a tomar relevancia en estos días por todo lo que se está dando en cuanto a mensajes, que si ya viene el Señor, que si ya es la marca de la bestia, que si esto, que si el otro, muchas cosas, hermanos. No pretendo polemizar con ningún predicador. Entiéndame lo que le estoy diciendo y mire, se lo digo aquí derechito a la cámara. Solo trato de cumplir mi compromiso con el Señor y es velar por ustedes, por la enseñanza que ustedes como iglesia pueden estar recibiendo en este lugar, en Emmanuel. Esa es mi tarea, hermanos, y esa es mi preocupación. Entonces, entiéndanme esto, yo no pretendo polemizar con nadie. Hay predicadores que dicen muchas cosas. Aquí ya entra la responsabilidad de ustedes de qué tanta convicción tienen de su fe, de lo que se les predica en este lugar, ¿verdad? Y qué tanta apertura pueden tener a otras enseñanzas. Ahí creo que es parte de la prueba de la fe que les mencionaba yo al principio. Pero bueno, vamos a dejarlo allí y quiero que vayan conmigo, por favor, a dos porciones escriturales. Miren, la primera se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Yo sé que lo he dicho infinidad de veces, pero lo voy a volver a mencionar hoy por lo que ya dije, porque viene a colación con lo que estamos viviendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuchen esto, por favor, pongan mucha atención. Dice así, por lo cual os decimos esto en palabra, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchen lo que dice. Estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Es el apóstol Pablo hablando en el siglo primero, hermanos. En el siglo primero. Tomen nota de esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, hermanos, en este tiempo escuchamos a muchos que dicen, ya la marca de la bestia viene, ya esto, ya lo otro, muchas cosas. Yo conozco algunos predicadores muy serios, muy respetuosos, inclusive algunos los considero cercanos a mí, que enseñan algunos aspectos los cuales yo no comparto plenamente, porque derivado del panorama que estamos teniendo, de tantas cosas tan tremendas, la economía mundial, la economía mundial que se está viniendo abajo, el asunto de la pandemia, que si fue una situación creada por el hombre para desestabilizar al mundo, que si, bueno, todo lo que usted ya ha escuchado, estoy seguro que ha escuchado muchas cosas, todo eso, hermanos, lleva a algunos hermanos que aman al Señor, que son serios en su fe, lleva a algunos siervos de Dios a pensar que ya estamos viviendo justamente ya no sé si decir la antesala, o ya están tocando la puerta del traslado de la iglesia, estos sucesos. Hay quienes piensan eso, hermanos. Y entonces dicen que todo esto que estamos viviendo ya es justamente el preparativo previo para el traslado de la iglesia. Les voy a decir algo. El apóstol Pablo en el siglo primero pensaba exactamente lo mismo. El apóstol Pablo se atreve a decir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Estoy en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4. Que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, versículo 17. Bueno, leo el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis amados. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hermanos, ya rebasamos 1900 años de que el apóstol Pablo dijo estas palabras, y el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia, como usted lo quiera identificar, no ha sucedido. Ahora, tampoco quiero, hermanos, que con esto alguien vaya a pensar y diga, no, el pastor no está viendo las señales, el pastor no cree en el pastor, no, hermanos, no, yo creo la palabra, y la palabra dice que el traslado de la iglesia sucederá, y va a pasar, mis amados. Pero tenemos que entender que Dios no es reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que diga Dios, santo yo, ¿no? Ya se me salieron del redil estos tremendos humanos, ya no los aguanto, ya me cansaron, ya me colmaron la paciencia, y entonces ahora sí voy a hacer. No, mis amados, Dios no actúa así. Y Dios no actúa así porque Dios es eterno, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios no tiene limitantes de tiempo. El presente y el pasado y el futuro son lo mismo para Dios. Dios no es reactivo, mis amados. Dios no va a decir, estos sinvergüenzas ya me hartaron. No, porque Dios sabe lo que el hombre va a hacer antes de que suceda. Dios no es reactivo, hermanos.
Entonces, Dios es perfecto y tiene todo bajo control. El tiempo está bajo el control de Dios. Entonces, como Dios tiene todo bajo control, Dios sabe hasta dónde va a llegar el hombre. Dios sabe hasta dónde le va a permitir al hombre antes de que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Él lo sabe. Entonces, el detalle que tenemos que entender es que el propio apóstol Pablo creía que él iba a ser transformado por el Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no nos va a tocar a nosotros? Amada iglesia, no lo sé. Probablemente sí, probablemente no. No lo sé. Solo sé, y de eso sí estoy plenamente convencido, y aquí es donde quiero que vayamos a la segunda cita, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 y vamos a leer, hermanos, si me permiten. Déjenme ver. 8 y 9. Vamos a leer 8 y 9. Miren lo que dice. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, que este es el punto que quiero tocar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia, sino que Dios es paciente para con nosotros. ¿Quién nosotros? Los hombres. Miren, hermanos, quiero dejar en claro esto porque creo que es importante. El Señor se llevará a su iglesia. Va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. Una cosa es seguro. El Señor va a llevar a su iglesia más cerca de lo que hace 1900 años iba a suceder. Eso es un hecho. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez sea este año, tal vez sea el próximo año. No lo sé, hermanos, y no quiero especular. Sí puedo decir que todo lo que estamos viendo debe ser una llamada de atención, debe ser una exhortación de parte de Dios a que reflexionemos sobre lo que ya dije hace varios domingos, lo genuino de nuestra fe. Y creo, hermanos, que este tiempo, es más, miren, escúchenme lo que les voy a decir. Creo que este tiempo no se trata ni siquiera, escúchenme porque a lo mejor algunos te digan, no, el pastor ya lo perdimos, ya se volvió hereje. Pero creo, hermanos, que este tiempo no se trata ni siquiera de predicar el Evangelio. Creo que se trata de afirmarnos y confirmarnos nosotros. Miren que allá arriba en el techo de la casa tengo sembradas calabazas y fresas y papas y no sé qué más. No sé si sean chiles poblanos o jitomate, algo tengo. Pero les voy a decir una cosa. Tengo 2 matitas de fresa y hace unos días corté una fresa. La dejé madurar ahí en la maceta. Cuando la corté, hermanos, olía chulada. Olía exquisito, hermanos. Y al otro día corté otra, porque no me aguanté las ganas, pero ¿qué creen? Tenía como un olor, van a decir, el pastor alucina, pero es la verdad, es lo que yo sentí. Olía a fresa inmadura. Y sí le faltaba. La que corté primero, hermanos, no había necesidad de decir que yo llevaba una fresa en la mano, porque su olor trascendía. Hermanos, creo que el Señor está cerca. Creo que está muy cerca. Pero este tiempo, esta circunstancia, tiene que llevarnos, hermanos, a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra vida. Por favor, reflexionemos sobre ello. Si nosotros estamos valorando nuestra fe o no. El domingo habremos de tener Santa Cena y creo que es una buena oportunidad de reflexión, mis amados. Entonces,
quiero yo invitarles a esa reflexión, que valoremos nuestra fe, que valoremos qué tan genuina es, y como esa fresa, mis amados hermanos, si nuestra fe es genuina, miren, no estoy diciendo que seamos perfectos, yo cometo errores, hermanos, y lamentablemente, quisiera no cometer, pero a veces soy muy torpe y tengo que pedirle perdón a Dios. Somos humanos y nos equivocamos. Somos humanos, soy humano y fallo. Y no me estoy justificando en mi humanidad. Estoy diciendo que a veces en mi torpeza, en mi descuido, hago cosas que no debo hacer porque el Señor me ha dado todo para ser librado de muchas cosas en las cuales a veces yo incurro por mi falta de cuidado, de apercibimiento. Entonces, bueno, les decía, no somos perfectos, pero sí tenemos que luchar para que nuestra fe sea tan genuina que sin necesidad de más, así como les ponía el ejemplo de la fresa, miren, la sociedad nos huela y sepa que somos iglesia. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Versículo 9 de 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, hermanos, hay algo que tenemos que entender de Dios. Nosotros participamos de la santidad de Dios, pero Dios es santo. Nosotros poseemos santidad de Dios, pero Dios es santo. Nosotros tenemos amor de Dios, tenemos algo de Dios, hablando del amor, pero Dios es amor. Nosotros tenemos algo de la justicia de Dios, pero Dios es justo, es su esencia. Espero estarme dando a entender con esto que les estoy diciendo. Nosotros podemos tener algo de sabiduría, algo de amor, algo de santidad, algo de compasión, de misericordia, de fidelidad, de lo que ustedes quieran. Pero Dios no tiene, Dios es. Y entonces, como Dios es, todo lo que hace, lo hace en esa sincronía, en esa concordancia con todos los elementos que son la esencia de Dios, la santidad, el amor, la misericordia, la paciencia. Y entonces, por ejemplo, nosotros como cristianos, hermanos, podemos decir, oh caray, ya se cumplió todo para que el Señor nos lleve. Entonces nos va a llevar. Se nos olvida algo, hermanos. Porque nosotros muchas veces solo estamos pensando en nosotros, en lo que está predestinado para la iglesia. Pensamos solo en eso, pero a veces no pensamos en el otro aspecto, aquellos que no son salvos. Y este versículo, hermanos, claramente nos dice que si las cosas no han sucedido, si la iglesia no ha sido llevada, si el reloj profético con Israel no ha vuelto a retomar su curso, no es, hermanos, porque a Dios se le haya olvidado o porque no lleguemos a un punto de cansancio para con Dios. No, es porque Dios está guardando el tiempo, deseando que la mayoría de las personas, bueno, la Biblia dice, no queriendo que ninguno. Eso significa que el deseo de Dios es que toda la humanidad se vaya con Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios actúa en base a su naturaleza, a veces va a hacer cosas que nosotros no vamos a entender porque rebasan nuestra capacidad humana de entendimiento. Podemos decir, ¿cómo es posible que Dios le dé oportunidad a fulano si era tal persona? ¿Cómo es posible? Y a veces, hermanos, rechazamos lo que Dios hace en las personas porque creemos que no son dignos. Entonces, volviendo al punto del versículo, el Señor no retarda su promesa, hermanos. Ahora, quiero que entendamos una cosa. El hecho de que Dios no retarde su promesa
Y el hecho de que ya pasaron casi 2000 años de la historia bíblica no significa, hermanos, que los sucesos se tengan que dar de manera precipitada y entonces ya sucedió esto, ya sucedió lo otro. No, hermanos. Nosotros podemos pensar, podemos creer por lo que estamos viendo en nuestros ojos limitados, que a nuestros ojos ya se cumplieron todos los requisitos para que el Señor cumpla su palabra y venga por su iglesia. Pero no olviden, por favor, que uno de los elementos fundamentales en la gracia es la paciencia de Dios derivado de su amor. Derivado de su amor. Y si el Señor tardara, hermanos, poco más de lo que nosotros creemos o queremos, que pueda servir para transmitir. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Hay hermanos que me han comentado, he visto algunos videos, porque este tiempo me permite sentarme a ver predicaciones, a ver algunas noticias, comentarios, a ver algunas cosas, compararlas con la escritura. Permite este tiempo todo esto. A platicar con algunos hermanos que a veces me dicen, no, es que a mí lo he escuchado, lo he visto en las redes sociales, inclusive alguien lo comentó de Manuel, que deberíamos de estar predicando, deberíamos de estar poniendo una bocina ahí anunciando. ¿Saben qué es lo curioso? Que generalmente quienes tienen esas brillantes ideas son las que a lo largo de los años han mostrado menos compromiso con el Señor. Porque cuando tenemos más comunión con el Señor, somos más compasivos, más tolerantes. Cuando somos más inconstantes, somos más inflexibles. Somos más severos. Somos más estrictos. Con una apariencia de temor por las cosas de Dios. Por favor, iglesia, no nos dejemos engañar por esto. Mis amados, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Yo sé que el Señor no ha retardado su promesa. El Señor ya sabe cuándo va a ser, ya lo sabe. Y el reloj profético se va a cumplir sin que se encime nada. Por eso les decía yo a ustedes, no me acuerdo si en una prédica, creo que en la reflexión del domingo pasado, la vacuna del coronavirus, si fuera, por ejemplo, este año, el año que entra, no podría ser la marca de la bestia, porque ya no tendría que estar la iglesia aquí. Si la vacuna del coronavirus estuviera, no sé, en un año, medio año, año y medio, y empezaran a querer vacunar a la iglesia, algunos predicadores dicen, no se deje vacunar porque es la marca de la bestia. Mi amado hermano, si fuera la marca de la bestia, le tengo una mala noticia. Ya se quedó, ya se quedó. Lo dejó el Señor. Y ahora sí, no soy adivino, lo dice su palabra. Ahora sí le va a costar sangre. Le va a costar sangre su salvación. Si usted cree que esa vacuna es la marca de la bestia es porque ya se quedó. Y entonces sí le va a costar sangre su salvación. El Señor nos va a librar de eso, hermanos. Pero no significa que nos va a librar de todas las situaciones que habrán de anteceder cuando empiece ese tiempo de trato con Israel. No, hermanos. Les puse la gráfica el domingo pasado. Es una línea ascendente, pero ya cuando empiece la semana 70, esa línea va a ir así como la línea de la contaminación del coronavirus en México, ¿verdad? Primero iba así, y llegó un momento donde ¡pum! Así va a pasar, hermanos, con las desgracias, con las tragedias que tenga que vivir la sociedad cuando el Señor haya llevado a su iglesia. Amados hermanos, no nos engañemos, no nos confundamos. Ubiquémonos, por favor, en lo que la palabra nos dice. Que Dios me los bendiga
y nuevamente muchas gracias por sus muestras de cariño. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.